Y a partir de ese contacto, de esa exposición, los tóxicos ingresan a la circulación sanguínea en el proceso de absorción. Veíamos el proceso de absorción, cómo las moléculas del tóxico tienen que atravesar membranas celulares mediante diferentes sistemas de transporte para alcanzar a la circulación sanguínea. Y ya en la circulación sanguínea, bueno, además ocurren diferentes factores, condicionan diferentes factores, en especial las características propias, características fisicoquímicas de la sustancia y otros factores que tienen que ver con la vía de ingreso. Ahora, ya cuando el tóxico ingresó a la circulación sanguínea, lo que va a suceder entonces es que pase a los tejidos, salga de la circulación para ingresar a los diferentes tejidos. Aquí bueno, este es el proceso de distribución. La distribución puede ser un poco como aleatoria. La llegada a los diferentes tejidos, el tóxico va a salir, ingresar a un tejido y luego va a regresar nuevamente a la circulación. Que ya habíamos comentado, es un proceso de reabsorción y redistribución, nuevamente vuelve a entrar a algún tejido y en alguno de esos tejidos va a ser lo que se conoce como órgano diana o célula blanco, va a ser el tejido donde ejerza su acción, también llamado biofase, es el sitio de acción del tóxico. eh, es donde tiene que llegar para que entonces se manifiesten efectos adversos. Pero en realidad, pues el movimiento del tóxico dentro de los diferentes órganos no va tanto dirigido, bueno, encaminado a eso, a producir un efecto, sino moviéndose pues por donde se pueda dentro del organismo. Y bueno, entonces déjenles comparto la presentación para comenzar a ver algunos detalles de esa distribución, de este proceso de distribución. Ahí se ve la presentación. Sí, 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 Ahí se ve. sí, maestra. Gracias. Sí, gracias. Bueno, es la unidad 2, es la unidad de toxicocinética y en esta presentación vamos a hablar del proceso de distribución. Ya hablamos de la exposición y de la absorción, que son procesos toxicocinéticos, en particular la absorción, ahora la distribución, para después ver biotransformación y excreción. Entonces, como ya comenté, la distribución es el paso de los tóxicos desde la circulación sanguínea hacia los diferentes tejidos. Va a salir de la circulación y va a ingresar, por ejemplo, a cerebro, a corazón, a páncreas, etcétera. Ese es el proceso de distribución. Recuerdan, habíamos hablado cuando hablábamos del proceso de absorción, que no es que se quede distribuido en los tejidos, no se queda estático necesariamente, sino hay un retorno nuevamente a la circulación sanguínea en el proceso de reabsorción. Y de aquí, pues otra vez nuevamente ingresará a otro tejido en una redistribución. Hay varios, em, bueno, está la circulación y va a pasar. Aquí igual, para pasar, está en este recuadro superior, está dibujado un vaso capilar. El, el tóxico en este caso iría aquí en la luz del estómago, en ese proceso de absorción llegó aquí a la luz del vaso capilar, de los vasos sanguíneos, y igualmente va a tener que salir y puede hacerlo a través de espacios que hay entre las células o a través de las propias células, atravesando las membranas celulares. Y entonces, pues aquí es importante por eso que
en la absorción alcance una circulación sistémica o circulación mayor para que pueda llegar al mayor número de tejidos posibles. También en la distribución hay varios factores que la condicionan. Y bueno, vamos a hacer esta clasificación. Algunas características del tóxico que son las mismas que condicionaban la absorción, el tamaño de la molécula, el peso molecular. Habíamos dicho, tiene que ser un peso molecular pequeño para que su paso a través de las membranas citoplasmáticas sea más fácil. Debe de ser lipofílico la molécula y sin carga eléctrica, el grado de ionización. Estas son las mismas características porque es lo que le va a permitir abrirse paso entre las células o a través de las membranas citoplasmáticas. Entonces, bueno, ya no vamos a abundar en eso porque básicamente es lo mismo, pero sí hay otros factores que son factores que tienen que ver con características del organismo que también condicionan ese paso, esa salida de las sustancias de la circulación sanguínea hacia los tejidos. Y vamos a hablar de estas. Estos serían características del organismo: fijación a proteínas plasmáticas, grado de irrigación sanguínea, fijación a tejidos, barrera hematoencefálica y barrera placentaria. Básicamente son estos factores que tienen que ver con el organismo que condicionan la velocidad y la cantidad de las sustancias que alcanzan a los diferentes tejidos. Voy a hablar primero de la fijación a proteínas plasmáticas. Bueno, y primero quiero recordarles lo que son las proteínas plasmáticas. Pues son proteínas que están circulando en la sangre, em, y cumplen diferentes funciones fisiológicas. Entre las más importantes está la albúmina y hay diferentes globulinas, pero la albúmina es la proteína que se encuentra en la sangre en mayor abundancia. Es una proteína muy abundante y hay otras globulinas. Aquí, pues son proteínas grandes que tienen como residuos expuestos. Aquí en el dibujo las puse así como una media luna. En realidad, pues es una molécula, aquí está plana, es una proteína con forma tridimensional, tiene radicales libres, bueno, no radicales, radicales expuestos o grupos funcionales expuestos a los que las sustancias que están en circulación se llegan a asociar. En general, la mayoría de las sustancias forman enlaces reversibles, quiere decir que se asocian y se disocian, forman, en especial utilizan mucho puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Son uniones débiles entre la proteína y las sustancias que están en circulación. Aquí también en el dibujo, bueno, están estas como medias lunas, que son las proteínas plasmáticas, y aquí estos círculos representan algún tóxico. Y entonces, pues los tóxicos van a tener algún punto de afinidad. La molécula del tóxico va a poder ser atraído por algún grupo funcional que esté expuesto de estas proteínas y van a formar enlaces. Generalmente son enlaces débiles. Y entonces el tóxico se asocia aquí y tenemos una asociación y se disocia, se separa. Lo tenemos, vamos a tener un momento en que esté la proteína plasmática libre y el tóxico libre. Muchas sustancias que ingresan a la sangre tienen, y bueno, es variable. Hay algunas que tienen una gran afinidad y casi inmediatamente que ingresan a la sangre se pegan a las proteínas. Y está sucediendo esto: asociación, disociación, de manera continua. Se asocian y se disocian. Aquí lo importante en cuanto a la distribución es que cuando están asociados a las proteínas plasmáticas,
no se pueden distribuir, se quedan en circulación. Esto es porque esta molécula es muy grande y no puede atravesar ni entre las células, ni menos a través de las membranas celulares. Entonces, mientras el tóxico esté asociado a una proteína plasmática, realmente va a ser inactivo, porque no va a tener modo de acceder a su sitio de acción, a la biofase o a la célula diana. Solamente la fracción de tóxico libre es la que es capaz de atravesar y llegar a los tejidos en el proceso de distribución. Entonces, este es un factor que limita la distribución. Aquí sería, pues, doble. ¿Qué tanta afinidad tienen? Que sería una característica de la sustancia, qué tanta afinidad tiene por las proteínas plasmáticas y también qué tanta proteína plasmática hay disponible para que se puedan unir y formar estos enlaces. Bueno, aquí nada más leyendo esto, la cantidad de proteínas plasmáticas varía dependiendo de las condiciones de salud, varía de una especie a otra, varía a lo largo de la vida, y eso pues puede condicionar qué tanto qué tanta sea la fracción de tóxico libre que pueda ejercer su acción. El tóxico libre puede salir de la circulación y distribuirse a los tejidos, y este tóxico libre va a ser el que es capaz de producir el efecto. Si está unido, como aquí viene en este recuadro, a una proteína plasmática, no puede salir de la circulación sanguínea, se va a quedar en circulación por más tiempo. A veces esto es como si en realidad en algún momento se va a desprender, pero esto hace que las sustancias tengan como un tiempo más prolongado de potencialmente de producir efecto, porque están ya dentro del organismo y eventualmente se van a separar y van a llegar al órgano. Entonces, esto también puede condicionar que esto suceda, que el efecto sea más prolongado. De hecho, algunos de los efectos de tiempo que se manifiestan en tiempo posterior a la exposición, muchas veces tiene que ver con esto. A lo mejor hubo una exposición a alguna sustancia y no se manifestaron los efectos inmediatamente porque no estaba disponible. En realidad aquí quedó como temporalmente inactivo. Hasta que se liberó fue que fue capaz de producir un efecto. Y a veces hay como ese retraso en la manifestación del efecto con respecto a la exposición. De hecho, ahora ya de muchas sustancias se sabe que esto ocurre, pero sí en un principio era incluso difícil asociar con una intoxicación porque no parecía que fuera, como no sucedía en el momento de la intoxicación o de la exposición a las sustancias, los efectos aparecían tiempo después. No es tan fácil a veces relacionarlo con la presencia de las sustancias. Ahora hay pues muchas estrategias y herramientas y métodos de análisis para determinar que ahí están, que las proteínas, estas proteínas plasmáticas están cumpliendo una función de retención del tóxico dentro del organismo y retardando un poco su efecto. Bueno, está relacionado, pero a ver, no sé si ahorita hablo de lo que sigue, está relacionado, pero no sé si hasta aquí esto queda claro. Maestra, yo tengo una duda, nada más Sí, como para aclarar. sí. Entonces, cuando los tóxicos se unen a las proteínas plasmáticas, no es en sí algo bueno, porque de todos modos se va a liberar y el efecto va a ser el mismo, o sea, va a causar el mismo efecto, el mismo daño. Ajá. Sí, exactamente, no necesariamente es algo bueno. Lo que ocurre con las sustancias que tienen alta afinidad es que se quedan aquí y se quedan como de reserva, porque sí, eventualmente se van a separar y es como si se estuviera dosificando o exponiendo de manera continua alguna sustancia porque ya está
dentro del organismo. A lo mejor fue posible que nos retiráramos del sitio donde se concentra el tóxico, ya estamos retirados, pero eso ya el tóxico está dentro de nuestro organismo. Y esto ayudó bueno, si lo vemos como que fuera algo benéfico, como a retardar el efecto, pero simplemente lo va a retrasar porque ya está el tóxico ahí. Lo que sí es que puede ser que sea liberado gradualmente y a lo mejor no se concentrara en suficiente cantidad dentro del tejido donde va a hacer efecto. Ahí pudiera ser algo positivo, pero sí el tóxico está ahí y más bien lo que ocurre es que va a ser una liberación gradual y va a estarse exponiendo el tejido de manera continua por más tiempo. Y a veces es como diferentes efectos. Cuando llega así de manera eh, aguda, de manera o en poco tiempo, alta concentración en un tejido, se manifiestan un tipo de efectos. Y en este caso, cuando la liberación es gradual, hay otro tipo de efectos, incluso, eh, bueno, manifestaciones como cáncer y ese tipo de efectos que son como a largo plazo, como si fuera una exposición continua o a largo plazo, es consecuencia también de esto. Entonces, sí, realmente no es algo positivo, es simplemente una condicionante de la distribución. Sí, Y no sé por si, ejemplo, perdón. sí, dime. Y por ejemplo, entonces no es, por ejemplo, más fácil que sea eliminado por los riñones, por lo mismo de que está como en proteínas plasmáticas y no sé, o es lo mismo. Sí, no, igual, sí es buena observación, qué bueno que lo mencionas, porque igual que no va a pasar al tejido donde haga su acción, también los órganos que se encargan de eliminarlo, que puede ser los riñones, incluso al hígado, le va a costar, en el hígado vamos a ver que ahí se llevan a cabo las reacciones de biotransformación y los riñones facilitan la excreción. Entonces, igual la distribución hacia esos órganos, que no necesariamente son su órgano diana, va a limitarse el acceso. Entonces, tampoco, no es ni positivo porque está ahí como de reserva, no se va a eliminar adecuadamente y va a permanecer ahí. Mientras mayor sea el grado de asociación a estas proteínas, pueden intensificarse esos efectos porque el tóxico no se va a eliminar también adecuadamente. Sí, muy buena observación también. Tiene que ver con eso. Ok, gracias. No, de nada. ¿Algo más? ¿Sí quedó claro entonces lo que sucede con los tóxicos que se fijan a proteínas plasmáticas? Aquí a veces ocurre que cuando hay dos sustancias, las proteínas, por ejemplo, la albúmina tiene como así muy identificados 4 sitios de unión diferentes y cada uno puede asociar un tipo de molécula diferente. Son como específicos y se habla de sitio uno, sitio 2, sitio 3, sitio 4 y cada uno es afín a un tipo de molécula. Porque sí son las proteínas, estas proteínas plasmáticas son relativamente grandes con respecto a la mayoría de los tóxicos. Entonces, una, una misma proteína puede estar asociando varios tóxicos o varias sustancias, varios xenobióticos. Y es más, varias sustancias, porque de hecho esto también sirve para transportar, y aquí simplemente se habla de transporte porque está en circulación, mientras está en circulación, no de distribución, pero sí de transporte de varias sustancias propias del organismo, algunas de desecho. Pero a veces cuando puede haber dos sustancias dentro del organismo que se unan al mismo sitio, en el mismo punto, ya sea por ejemplo en el sitio 1, están dos sustancias
que se unen a la misma proteína plasmática y en el mismo sitio. ¿Qué va a suceder? Pues puede que una tenga más afinidad que otra, o si ambas tienen igual afinidad por ese sitio, pues va a haber una competencia y entonces se va a ver una mayor cantidad de alguna de ellas o de ambas en su forma libre, no asociada, porque va a estar ocupado el sitio de unión. Aquí esta muesca podría ser el sitio 1. Y aquí, si solamente estuviera este tóxico azul, ahí estaría pegado. Pero resulta que hay otro tóxico dentro del organismo, otra sustancia dentro del organismo que está ocupando este espacio. Y entonces ahora esa cantidad de tóxico que iba a estar, no iba a estar disponible, a lo mejor iba a estar disponible, pero de manera gradual, ahora va a estar disponible, pero de manera aguda. En un momento o en un tiempo muy corto va a poder pasar a los tejidos. Y entonces aquí se manifiesta otro tipo de efectos, ya no gradual, sino como si fuera una intoxicación aguda. Llega en un corto tiempo una alta concentración de alguno de este tóxico que está libre. Y entonces se manifiestan aquí otros efectos o sí, generalmente son diferentes, son unos efectos más intensos en corto tiempo, son los efectos que se manifiestan. Entonces, este es un tipo de interacción toxicológica, y en este punto ya habíamos hablado de interacciones toxicológicas, pero a nivel de absorción. Aquí a nivel de distribución, este es uno de los puntos importantes, la competencia por las proteínas plasmáticas y el desplazamiento de una de ellas, haciendo lo que esté más disponible para ingresar, para distribuirse hacia el tejido donde va a ejercer su acción. A lo mejor, igual pensándolo, pues también se va a eliminar más rápido, porque también puede que ingrese rápido a riñones, pero también pues va a estar la posibilidad de que ingrese a su órgano diana o biofase. Y va a producir efectos más intensos. Ah, no, sí, me faltó una. Bueno, este es como un comparativo. Hay algunas, les decía, el grado de unión a proteínas plasmáticas varía de una sustancia a otras. Hay algunas que tienen un bajo grado de unión, entonces ingresan a la sangre y solamente una fracción va a quedar asociada. La demás va a quedar libre y va a pasar directamente a los tejidos. En esa categoría de escaso, y se habla desde el 0 al 50%, es variable, está la nicotina, Aldicard, que es un insecticida, se supone que tienen un escaso. Hay algunos un poco más amplios, está alrededor del 70 y tantos. También es un insecticida, tiene un grado de unión intermedio. El carbarilo también es un insecticida, ya tiene un grado de unión alto, entre el 90 y 98% se queda asociado a esas proteínas plasmáticas, entonces solamente la fracción libre va a ser del 2%, y esa puede ser, eh, dependiendo a cuánto nos expusimos, ese 2% puede ser mucho y, y producir ciertos efectos, pero igual lo que queda pegado a las proteínas pues va a estar gradualmente pasando a los tejidos y produciendo esos efectos adversos. También muy conocido insecticida. Después vamos a hablar ya, tenemos una unidad para hablar de algunas sustancias, entonces vamos a hablar de algunas de estas características. Ahorita nada más aquí se los pongo como ejemplo.
El DDT, diclorodifenil tricloroetano, que es un insecticida también, tiene un muy alto grado, arriba del 99% de unión a proteínas también. Cuando ingresa, pues solamente una muy baja cantidad es la que está pasando a los tejidos. Lo demás está ahí latente, es- está como de reserva, pasando gradualmente hacia los tejidos del DDT. Y la diapositiva que me faltó, bueno, tiene que ver con esto, de que la cantidad de proteínas plasmáticas varía dependiendo de las condiciones de salud. Eh, por ejemplo, bueno, de las condiciones, en cirrosis hepática, todo lo que tenga que ver con daño al hígado tiende a disminuir la cantidad de proteínas plasmáticas. Cuando hay una menor cantidad de proteínas plasmáticas, pues también la cantidad de tóxico libre va a ser mayor y va a ser capaz de producir los efectos intensos en un corto tiempo con mayor facilidad si hay una menor cantidad de proteínas plasmáticas. También, por ejemplo, durante el embarazo disminuye la cantidad de proteínas plasmáticas. Hay algunas situaciones más bien que tienen que ver con eh, algunos problemas, esquizofrenia, psicosis, también personas que hacen mucho ejercicio, en esas condiciones hay un aumento de proteínas plasmáticas y entonces en ese caso hay una menor cantidad de tóxico libre que puede ingresar a los tejidos. Entonces, bueno, varía dependiendo de ciertas condiciones del organismo y eso va a condicionar cuánto tóxico hay libre que pueda producir un efecto agudo o cuánto hay de tóxico unido a proteínas que puede producir un efecto como a largo plazo, como si fuera una dosificación gradual o prolongada. No sé si queda claro. Sí, maestra. Sí, Todo bien. todo bien. Bueno, ese es uno de los factores. Otro es el grado de irrigación o el grado de flujo sanguíneo. También ya habíamos comentado en el caso de la absorción, cuando hay un alto grado de irrigación, pues quiere decir que es un órgano que tiene muchos vasos capilares al cual llegan. En este caso, pues ya como el tóxico ya está en la circulación, puede ser que un órgano que tenga un alto flujo sanguíneo, el tóxico va a acceder más fácilmente a ese órgano. Aquí, bueno, es un comparativo también, son algunos órganos, cerebro, hígado, riñones, son de los órganos que tienen un mayor flujo sanguíneo. Por ejemplo, este valor de 0.5 mililitros por gramo por minuto es el flujo del cerebro. Y miren, comparándolo con el flujo del músculo, que de hecho pues también necesita sangre, pero es 10 veces menor, 0.05 mililitros por gramo por minuto. Y bueno, todavía menor sería tejido adiposo. Tejido óseo también tiene un bajo grado de irrigación comparativamente con estos. Pero sí tenemos algunos tejidos que están muy bien irrigados a los que podría tener mejor acceso el, el tóxico en circulación. Vamos a ver que no es tan estricto y hay algunas otras diferencias que hacen que la distribución no sea así eh, tan tajante de decir, bueno, este tiene alto grado de irrigación y se va a distribuir mejor. Hay otras situaciones que también van a condicionar ese paso, aunque esté muy bien irrigado, hay algunas barreras que van a condicionar este paso. Ahorita hablamos de Maestra, esto. Sí, disculpe, ahorita me surgió una duda. sí. Quería preguntar si, por ejemplo, en el caso de los bebés,
por sus órganos que aún estén inmaduros y ellos también que son más frágiles, pudiera haber una diferencia referente a la toxicidad entre los bebés y los adultos, o sea, que la distribución sea mayor e incluso las proteínas plasmáticas sean menores en el caso de los bebés. Sí, sí, en caso de las proteínas plasmáticas, en los bebés, más o menos, sobre todo, ¿qué será? Como a las 8, alrededor de 8, 10 semanas, está como todo como muy, muy maduro y no hay tantas proteínas plasmáticas. En cuanto a proteínas plasmáticas, ahí hay una diferencia. Una intoxicación de un bebé, pues, pensando en esta parte, la cantidad de tóxico libre va a ser mucho mayor y entonces se manifiestan efectos agudos más intensos en los bebés y si los tienen de reserva en menor cantidad. Y vamos a ver que con la edad muchos de los, bueno, aquí sobre todo en porque sí lo demás en cuanto a lo mejor en la distribución de la vascularización no es tanto y en los otros sistemas o en los otros factores no es tanto, pero sí en cuanto pues a la concentración o al grado de proteínas plasmáticas, ahí sí hay diferencia y sí es mucho menor en bebés que después. Igual luego empieza a decrecer también, entonces como que hay un punto de edad, joven adulto y adulto un poco no tan joven, que más o menos, sí, no pensando tanto a lo mejor en condiciones de salud, puede estar más o menos al mismo nivel, pero sí empieza a decrecer también después de alrededor de los 60 años, empieza a ser muy notorio la disminución en proteínas plasmáticas. Entonces sí, y vamos a ver que en varios puntos es muy importante esto en cuanto a la edad. Sí, aquí está bien esto de que aquí más bien siempre pensamos en las condiciones de salud, pero sí es importante también la edad en cuanto a estas proteínas plasmáticas y es el principal factor que tendría que ver con la edad. El flujo sanguíneo no, y los que siguen, bueno, ahorita los vemos, pero sí tampoco no es tanto, no hay tanta diferencia. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, ¿no? Este es otra condicionante que hace que la distribución a veces no sea homogénea en el organismo y ocurre una fijación a tejidos y también aquí es porque algunos tóxicos tienen gran afinidad por algunos tejidos, se parecen o tienen algún grupo funcional con el que se establece un enlace mucho más permanente, incluso enlaces covalentes con algunos de los componentes de algunos tejidos. Entonces, bueno, esto ya también lo habíamos comentado, está el tóxico en sangre, aquí dibujado con este punto azul. En la distribución, pues pasa a los tejidos y normalmente hay este proceso de reabsorción y luego la redistribución, que esta reabsorción sería el regreso del tóxico de los tejidos nuevamente a la circulación sanguínea. Esto ocurre de manera equilibrada normalmente, pero sí hay algunos tóxicos que tienden a acumularse en los tejidos, se fijan y esta reabsorción es muy lenta. Y aquí hasta la dibujé como punteada. Tenemos este tejido, están las moléculas del tóxico y no pueden regresar nuevamente a la circulación o les cuesta mucho trabajo y aquí también esto puede funcionar como un tejido de reserva porque a lo mejor sí va a estar gradualmente regresando a la circulación y
y llegando a su sitio de acción. Aquí es importante resaltar que no necesariamente este sitio de fijación es el tejido diana, es el órgano diana. A veces sí, pero no necesariamente. Entonces simplemente se acumula y ahí está como guardado. Luego, cuando sí es mucho, pues sí llega a producir daño ahí mismo en ese tejido. Bueno, los tóxicos se acumulan en los tejidos por los que tienen afinidad. Por ejemplo, un tóxico que es lipofílico, que de hecho para que se distribuya bien, se absorba bien, pues necesita ser lipofílico. Y entonces se va y se acumula en tejido que tiene esas características, que también es lipofílico. Por ejemplo, algunas sustancias lipofílicas se tienden a acumular en tejido adiposo, en cerebro, que tiene estas características. Plaguicidas como el DDT tiene esas características. Y ahí sí el DDT tiene efectos en varios tejidos, pero uno de ellos es o algunos de los efectos tienen que ver con su acción en cerebro. Después vamos a ver algunas características del DDT, que es también como un prototipo de algunos insecticidas. Ya no se utiliza tanto, pero sigue por ahí en circulación. De hecho, mm, sí, en algunos países hace mucho que dejó de utilizarse, pero se cree que si se analiza el cerebro de las personas, aún de los muy jóvenes que nunca tuvieron que ser expuestos directamente a estas sustancias, a este DDT, está contenido dentro del cerebro como de reserva. Y bueno, no necesariamente haciendo un daño notorio, pero ahí está guardado. Es un insecticida muy resistente a los cambios. O alguno de sus metabolitos también que son, mm, que tienen esas características. Eso es lipofílico con lipofílico. Hay algunos, por ejemplo, el plomo, igual flúor, uranio, estroncio, eh, tienden a acumularse en hueso. También depende de la intoxicación. Cuando es como una intoxicación a largo plazo, es que se acumula en hueso y tiende a desplazar al calcio de todo ese tejido calcificado. Ahí va el plomo y desplaza el calcio y permanece por mucho tiempo. Es muy difícil que del hueso regrese nuevamente a la circulación, primero por la gran afinidad que tiene el plomo por ese tejido. Lo que sí, el calcio va a estarse perdiendo. Y ahora los huesos, en lugar de tener calcio, van a tener plomo o alguno de estos, depende de estos elementos, depende de con el que haya sido la intoxicación. En el caso del plomo, por ejemplo, en una intoxicación aguda, en corto tiempo, mucho plomo, va y se acumula más en hígado. Y ahí pues produce otro tipo de efectos, pasa más directamente al hígado, produce ahí algunos otros efectos. En el arsénico, mercurio, en general metales pesados, se depositan en uñas y pelo. Las proteínas, eh, bueno, como partes de algunos de los aminoácidos que conforman las proteínas, tienen un residuo de sulfidrilo, SH, y los metales desplazan al H de ese sulfidrilo. Y en uñas y pelo, que son las proteínas, la queratina, que es una de las proteínas que conforman estos tejidos, tienen alto contenido de metionina, que también es muy rica en sulfidrilos, y por eso se depositan ahí arsénico y mercurio. Y ahí se fijan y también pues ya no regresan a la circulación.
También ahí no es realmente un órgano donde vayan a hacer un efecto, a lo mejor se verá el pelo maltratado, pero más bien ha sido utilizado como un método de detección de intoxicación, como lo comentábamos con Napoleón Bonaparte, que se ha detectado arsénico y fue por detección en pelo, y es por eso, porque eh, pasa a este tejido, pero ya no regresa nuevamente a la circulación. Ahí hay una fijación. El benceno también, otro tóxico que tiende a acumularse en médula ósea. También depende de si es agudo o crónico. Está en médula ósea. Bueno, aquí nada más leyendo esto del recuadro, si hay fijación a tejidos, la reabsorción se hace muy lenta. El tóxico retenido en el tejido, bueno, no siempre hace efecto. Puede que sí, por ejemplo, en el caso del plomo en huesos, pues sí, el tejido ya no está constituido como debiera tener calcio. Y alguna de las manifestaciones es como osteoporosis, un tipo de osteoporosis por esta destitución de los componentes. Entonces, bueno, esto no es tan estricto, no es que no haga efecto en ese tejido. A veces no. Por ejemplo, el flúor se va hasta huesos, hasta dientes. Si hay personas que han estado consumiendo agua durante mucho tiempo, agua que está contaminada con flúor, bueno, a lo mejor no es difícil ver los huesos, pero en los dientes se nota y se forman manchas. Y ahí es más bien estético, porque incluso los dientes son más duros porque tienen flúor. Bueno, ese sería el efecto, pero ahí el efecto es más estético porque sí son manchas oscuras sobre los dientes. En personas que si se analiza los dientes, pues van a encontrarse flúor. Y bueno, depende del material que se acumule. Entonces, en algunos casos no necesariamente produce efecto, pero sí en algunos otros sí. Y bueno, hay una liberación prolongada del tóxico. Aquí, por ejemplo, estas sustancias los plaguicidas, que a lo mejor algunos de ellos, por ejemplo, producen efectos en sistema nervioso autónomo. Ahí sus efectos agudos son en sistema nervioso autónomo. Producen trastornos gastrointestinales, diarrea, vómito, salivación excesiva y mm, bueno, manifestaciones que incluso pueden poner en riesgo o ponen en riesgo la vida de las personas intoxicadas con alta cantidad de plaguicida. Si el plaguicida a lo mejor no fue en suficiente cantidad y quedó atrapado en este tejido adiposo, tal vez se manifestaron algunos efectos y bueno, la otra parte quedó atrapada en el tejido adiposo. Por ejemplo, una persona que tiene cierto grado de obesidad, pues va a retener una gran cantidad de estas sustancias tóxicas dentro de su organismo. Y en tejido adiposo no va a suceder nada, no hay ningún efecto, aquí es a lo que se refiere. El tóxico retenido en ese tejido no produce efecto, pero puede notarse el efecto cuando la persona adelgaza. Si adelgaza, va a perder todo este tejido adiposo donde podía estar contenido el plaguicida y entonces se va a liberar. Y peor si lo hace, si baja de peso súbitamente, algún régimen dietético que haga que disminuya notoriamente su peso, pues es que se perdió este contenido de tejido adiposo y entonces el plaguicida no va a tener dónde alojarse, va a pasar a la circulación sanguínea y entonces se va a manifestar un efecto o los efectos adversos agudos como si se acabara de exponer al individuo a ese plaguicida, como si hubiera sido una intoxicación aguda en un corto tiempo y en ese momento. Y también a veces, ahora, bueno, ya se sabe que probablemente se tenían alojados, pero sí, pues también era difícil saber qué sucedía con algunas personas que empezaron a manifestar efectos y ni siquiera se habían
estado expuestos aparentemente o recientemente al plaguicida y manifestaban efectos como si lo hubieran estado. Y bueno, ahora ya se sabe que es por esto. El tejido sirvió como un reservorio de, pues, del tóxico, conteniéndolo dentro de su organismo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ay. Maestra, yo tengo una duda. Sí, Bueno, es como de hace varias diapositivas, pero es lo de las proteínas plasmáticas. voy a regresar. Sí, sí te escucho. No sé si escuché mal, pero dijo que si había personas con cirrosis tenían muchas proteínas plasmáticas. No, al contrario. En Ah, cirrosis se ve disminuida. ok, y tener muchas proteínas plasmáticas es bueno, ¿no? Porque el tóxico las capta. Sí, podría ser, sí, porque las capta y entonces el paso a los tejidos sería más gradual. En la medida que haya una mayor cantidad de proteínas, puede ser algo positivo porque el, el tóxico no va a estar libre o va a haber una menor proporción de tóxico libre que pase a la circulación. Por probabilidad va a ser más fácil que esté unido. Lo que sí va a suceder es que pues ahí está el tóxico. Entonces, el paso a lo mejor va a ser gradual, tan gradual que la cantidad de tóxico no es suficiente para producir los efectos, pero lo que sí es que va a ser una exposición prolongada. Entonces, es positivo, pues no va a haber un efecto agudo, pero sí es negativo porque va a haber un efecto, hablamos de efecto crónico. Pero en cirrosis no, en cirrosis hay una disminución. Más bien, personas que hacen mucho ejercicio y en algunas personas con trastornos psicológicos como en esquizofrenia, donde se ha notado un aumento, es más raro que haya una mayor cantidad de proteínas plasmáticas. Ok, muchas gracias, maestra. De nada. No sé si tengan alguna otra. Sí, yo tengo una duda. Sí. De lo que estaba comentando ahorita de, por ejemplo, que en los huesos se acumula el flúor o en las uñas el arsénico, en ese caso, ¿sí hay como algún tratamiento para irlo eliminando poco a poco o ya la persona se queda con el flúor en los huesos ya para siempre? Sí, es difícil regresar, sobre todo pensando en huesos y en tejido calcificado. No, ya aquí lo puse punteado, pero más bien no regresa. Está tan lento el retorno que no, a lo largo de toda su vida, sí puede pasar toda su vida y en huesos, sobre todo en huesos, es como em, más intensa esta fijación, no pasa, no regresa. Aquí sí el problema de que haya una reintoxicación después no es tan claro. El efecto sí va a ser por la acumulación en huesos, igual como sucede en uñas y pelo, llega el tóxico a uñas y pelo y no regresa a la circulación, ahí se queda y ahí pues sí no. ¿Sí? En tejido adiposo sí, porque ahí sí puede variar el contenido es más fácil que regrese de tejido adiposo que de hueso, porque puede variar el tejido adiposo. Igual hay sustancias que tienen también alta afinidad por tejido adiposo que a lo largo de la vida no se eliminan. No, pues no, así como tener una fórmula de decir, con esto se va a desintoxicar, no es tan fácil, pues. Ok, gracias. De nada. Maestra, yo ¿Alguna? tenía un Sí, sí, dime. comentario. A ver. Bueno, yo quería compartir que, por ejemplo, había dicho que también se acumulaba
en, bueno, tejidos calcificados, por ejemplo, los dientes. Ujú, Mi mamá, como es dentista, pues yo tengo el conocimiento de que muchas veces, por ejemplo, cuando las personas que lavan con el agua de aquí de Aguascalientes, como tiene mucho flúor, ujú. se manchan los dientes como en una coloración café o blanquecina, pero blanco extraño, Sí, diferente. Entonces, sí, esa era como una observación que quería hacer y que también, por ejemplo, o sea, los dentistas de otros lugares recomiendan y de hecho aplican flúor exterior, pero era como había dicho Paracelso, o sea, es la cantidad lo que hace tóxico o no, ajá, por ejemplo, esta sustancia, ¿no? sí. Y ya esa era mi aportación. Ajá, sí, muy bien, sí, gracias. Ahí sería el ejemplo del flúor. Y bueno, un tiempo, y no sé si tengas conocimiento, no sé qué puedan hacer los dentistas, tal vez pulirlo en el exterior para eliminarlo con respecto a la pregunta de tu compañera, pero sí ya como que forma, en ese caso, estar consumiendo agua, pues está pasando directamente a los huesos y a los dientes. Y eliminar el flúor también de los dientes y esas manchas. Sí he visto personas que lo tienen como de un tono grisáceo. Mm, Sí, ahí la técnica, por ejemplo, la que he visto que aplican es el blanqueamiento dental. mm, Pero la verdad es que muchas veces por estos procesos se descalcifica al diente y pues es más vulnerable a infecciones como las caries. ajá, Y como usted dice, también se puede pulir los dientes, pero no es tan recomendable. Por eso, no sé si ha escuchado, bueno, seguramente sí, que usan carbón activado o tortillas quemadas y se blanquean ajá, los dientes. Es sí, justamente por esto que los pulen, pero esto también hace que se vuelvan más porosos. Y entonces en ajá, esas porosidades se guardan los alimentos y se acidifica en estos pequeños poros el pH y es mucho más fácil que las bacterias de caries se desarrollen. Entonces, pues es ajá, más peligroso. ajá, Entonces, hay que tener como cuidado de la cantidad de mm, pulición ujú, sí, que se haga y lo recomendable es pues un blanqueamiento y también existe pues la prevención. Por ejemplo, si el agua de aquí de Aguascalientes tiene mucho flúor, lo que recomendable es que a los niños que tienen unos dientes pues más vulnerables y delicados, no se les lave la boca con agua de la llave, sino que sea pura agua purificada ajá, justamente para evitar que tengan esta exposición a grandes cantidades de flúor. Ya si ajá, ustedes van al dentista, pues el dentista después de la limpieza les va a aplicar una pasta con flúor para fortalecer los dientes, porque justamente, o sea, el flúor no es malo, pero sí, en grandes cantidades lo mancha, el sí, esmalte. ajá, muy bien. Y también tiene que ver también con la vía de ingreso. El Es más fácil que se absorba cuando no es por bueno, o sea, tal vez sí, pero no es tanto porque pase directamente del agua a los dientes, sino porque entró al sistema y en esta distribución, de hecho, el flúor se absorbe más fácilmente, y pasa a la sangre y luego se distribuye a los tejidos osificados, pero porque ingresó, por vía digestiva y entonces alcanzó los dientes. Sí, lo que aplican directamente en estas intervenciones odontológicas directamente, pues tiene un efecto tópico, pero si no va a alcanzar a manchar, también es importante resaltarlo. Sí, es justamente lo que dices, no, es un poco la dosis, pero también la vía de ingreso. Y bueno, qué bueno que lo dices, no se elimina y sí tendría que pulirse el diente que a lo mejor no es, ni siquiera es tan saludable. Vamos a eliminar el flúor, pero si está ahí depositado, tal vez ni siquiera haga daño, simplemente no es estético. Sí, así es. Así es, Gracias, muy maestra. bien. Sí, gracias.
Gracias por tu aportación. Muy bien. ¿Algo más? Fijación a tejidos. Bueno, este es otro factor que va a limitar. Acá en este caso, en el caso de fijación, pues vamos a tener una distribución heterogénea, ¿no? Se va a fijar en algunos y en otros a lo mejor no. En todos los demás tejidos va a haber una baja concentración y aquí va a estar ahí contenido. Incluso comentábamos, después de la exposición ya puede no haber nada en ninguno de los tejidos porque se eliminó. En ningún otro tejido puede haber tóxico, salvo en esos que ya está acumulado. Este es otro factor, la barrera hematoencefálica. Por ahí les pregunté, creo que en el examen diagnóstico, si se acordaban que era la barrera hematoencefálica, déjenselos explico de todos modos. Bueno, es una capa protectora entre la sangre y las células del encéfalo. Y bueno, esa capa protectora permite un flujo selectivo de las sustancias en ambas direcciones. Aquí está, el encéfalo está compuesto por todo esto, cerebelo, cerebro, y bueno, esta parte es la que protege esta barrera hematoencefálica. Como habíamos comentado, el encéfalo es uno de los, o son órganos o tejido que está altamente irrigado, pero sí esto no quiere decir que aquí haya una buena distribución necesariamente, porque existe esta barrera hematoencefálica. Aquí en la imagen de medio es como están dispuestos los vasos capilares, es como un corte transversal de un vaso capilar. Y esto que se ve aquí rosita serían las células del endotelio capilar. Aquí dice endotelio, en las células del endotelio. Y en realidad son varias células, pero aquí las dibujan como una sola porque no hay espacios entre ellas. Están pegadas, estrechamente pegadas. Como si fuera una sola célula. No hay espacio para que pudieran pasar a través por filtración. Eso es parte de la barrera hematoencefálica. Además, hay componentes del propio sistema nervioso central, del propio encéfalo, como son estas células, los astrocitos, que bordean a los vasos capilares, los rodean. Y entonces las sustancias que están aquí en medio no pueden atravesar tan fácilmente porque son varias capas de células. Bueno, aquí está dibujado esta pericito, lámina basal, el astrocito. Entonces, para que alguna sustancia, un tóxico que está aquí en circulación, alcance a esta neurona, pues tiene que atravesar todas estas células y no hay espacio entre las células. Entonces, dentro de los sistemas de transporte pasivo, el único disponible es el de difusión simple. Solo sustancias que tengan estas características, las características físico-químicas para atravesar por difusión simple, van a ser las que sean capaces de llegar hasta la neurona. Y tampoco hay sistema de transporte activo. Entonces, solamente este sistema de transporte es el que está disponible. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Pues es esta capa de células, desde cómo está dispuesto el endotelio del vaso capilar y las células del sistema nervioso que rodean a estos vasos capilares que irrigan al encéfalo, que sí son muchos, pero todos están así. Entonces, por difusión simple, sí, todo lo que tenga las características de atravesar por difusión simple lo van a hacer, pero si no, no hay otro sistema de transporte. Aquí está otra imagen, estas son las células endoteliales. Bien, no hay espacios entre las células. Entonces, lo que está aquí en circulación, pues no puede pasar por filtración, no hay sistema de difusión facilitada, no hay sistema de transporte activo, entonces solo por difusión simple a través de las células. Y no es solamente esta capa, sino es una capa además de células
del astrocito, de astrocitos, una parte de los astrocitos, que son células del sistema nervioso central que están rodeando a los vasos capilares. Eso es la barrera hematoencefálica y limita el flujo en ambas direcciones, tanto de sustancias tóxicas o sustancias en general que están aquí, como las que vayan en sentido contrario también. Esto es una comparación de cómo están dispuestos los vasos capilares en diferentes tejidos. Aquí tenemos los que irrigan al encéfalo, no hay espacio intercelular, son uniones estrechas entre las células del endotelio. En el tubo digestivo ya hay un poco de más separación, se habla de fenestraciones, estos espacios. Aquí ya hay el paso más, el flujo de las sustancias desde los vasos capilares hacia el tubo digestivo es mucho más laxo que lo que llega al cerebro. Y bien, al hígado todavía más, vean, los vasos capilares estas células están muy separadas, estas fenestras son muy amplias aquí, y más bien de lo que se quiere asegurar es que de lo que esté en circulación pase al hígado. Hay diferencias en los vasos capilares, en estas células del endotelio vascular, son diferentes entre las que irrigan al encéfalo que las que irrigan otros tejidos, y es parte del componente de esta barrera hematoencefálica. No sé si queda claro. Y bueno, pues sí, conocemos muchos tóxicos que llegan al sistema nervioso central, que de hecho ahí tienen su acción. Entonces esas sustancias que tienen acción sobre el sistema nervioso central deben de tener esas tres características: ser lipofílicas, sin carga eléctrica y de bajo peso molecular, para que puedan atravesar por difusión simple y alcanzar sistema nervioso central. Esta es otra barrera, la barrera placentaria. Aquí, bueno, no es tan barrera. Antiguamente sí se creía que era una barrera muy estricta, pero ya se sabe que no es tan estricta. Realmente es una capa de células que separa los vasos capilares de la mamá de los vasos capilares del feto. Y es una capa de células que permite el intercambio de sustancias en ambas direcciones. Por ejemplo, es muy importante que durante la gestación la mamá esté transmitiendo oxígeno, nutrientes al feto en formación. Y también es muy importante que el feto mande todas esas sustancias. Él no tiene manera de eliminar las sustancias de desechos, productos de desecho de su metabolismo regular, no los puede desechar, y entonces lo hace a través de la placenta y de esta relación que hay entre ambas circulaciones sanguíneas. Pasan muy, muy cerca. A veces incluso se rompen los vasos capilares y hay como una mezcla de sangre de ambas. Y esto, bueno, a lo largo del embarazo se va adelgazando. Al principio es más o menos, tiene un cierto grosor que pudiera considerarse barrera, pero en realidad pues aquí más bien se facilita ese intercambio. No es tan selectiva, hay diferentes sistemas de transporte, incluso sistema de transporte activo, que llevan las sustancias en una y otra dirección. Y aquí pues sobre todo porque es importante para el desarrollo del feto que haya este intercambio, que recibir los nutrientes y desechar sus productos que ya no le sirven. Pero bueno, también casi, como no es una barrera tan estricta, muchas de las sustancias, y casi de la mayoría, y muchas de ellas son tóxicas, casi la concentración de sangre que hay
en la madre, hay esa misma concentración en el feto, en la sangre del feto. Y aquí pues también es importante porque al estar en desarrollo pues todavía no tiene mucho sistema, no tiene mucho mecanismo para defenderse y puede hacer mucho más daño las sustancias al embrión, al feto, que a la mamá que haya estado expuesta a alguna sustancia. Algunas del DDT, por ejemplo, este insecticida que hemos estado mencionando, atraviesa por difusión simple. Entonces, si de por sí hay todos los sistemas de transporte posible, pero si la sustancia tiene además la característica de atravesar fácilmente por difusión simple, pues esto va a ser muy fácil que de esta sustancia se alcancen concentraciones tóxicas en el feto. Aquí hay una situación que a lo mejor no es tan claramente como lo veíamos en el estómago, pero tiene que ver también con el pH. Hay una diferencia en el pH entre la sangre materna y la sangre fetal. Si ven, es muy sutil, parece que no es tanto realmente. Ambos están alrededor de 7, pero más o menos en la sangre materna generalmente se manejan estos valores, alrededor de 7,35. Y la sangre fetal está ligeramente más ácida, de 7,2. Esta diferencia puede ser importante en algunos tóxicos, dependiendo de su pKa, pero a ver, de manera general, por ejemplo, un tóxico ácido em, pues va a estar en esta forma o en la forma no ionizada. Sabemos que cuando está en su forma ionizada, pues no va a atravesar la barrera hematoencefálica, bueno, las membranas celulares, por difusión simple no lo va a hacer. Eso va a retardar el paso hacia la sangre fetal. Para una base, igual lo mismo sucede. Pero entonces a este pH que es ligeramente alcalino, las bases se encuentran eh, en mayor concentración en esta forma no ionizada. Y entonces las bases atraviesan más fácilmente la barrera placentaria, tanto las células que están entre los vasos capilares como las células endoteliales de los vasos capilares. Y van a atravesar. Pero aquí como hay un pH un poco más abajo en la sangre fetal, es más probable que se encuentre también en esta forma, aunque sigue siendo ligeramente alcalino, pero al menos comparativamente entre la sangre materna y la sangre fetal, acá se va a encontrar en mayor medida en esta forma y acá más en esta forma. Entonces va a ser más fácil que pase de este lado hacia este lado estas bases que a que regresen. Entonces, de algunas sustancias que tienen esta característica de ser bases débiles y que se ionizan dentro de la sangre fetal, se acumulan más a mayor concentración, incluso pueden ser encontradas más concentradas en el feto que en cualquiera de los tejidos de la mamá, incluso en su sangre, va a estar mayormente concentrado. Esto, les digo, es muy sutil, es una diferencia muy pequeña, pero sí alcanza a notarse que hay una mayor concentración. Esto sobre todo estos son algunos ejemplos, los alcaloides que tienen esa naturaleza de ser alcalino. La morfina, nicotina, cafeína, son algunas de esas sustancias que se ionizan un poco más en la sangre fetal y tienen un retorno más lento hacia la sangre materna. Bueno, es un dato que podemos tener en cuenta, que se puede tener en cuenta. Entonces, estos serían los factores que, como ven, de diferente manera afectan la distribución. Entonces, no es igual la distribución de las mismas sustancias por sus características fisicoquímicas, pero también
por su afinidad a proteínas plasmáticas, por su afinidad a tejidos, porque hay barrera hematoencefálica que no permite el paso de todas las sustancias, por el grado de irrigación y por un poco también por la barrera placentaria. Bueno, estos serían los factores. ¿Algún comentario, duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Y entonces, pues hay la manera de calcular cómo se distribuyen los tóxicos, las sustancias dentro del organismo. Y este conocido como volumen de distribución aparente es un parámetro que mide la distribución. Y bueno, se calcula experimentalmente determinando la concentración del tóxico en sangre. Bueno, no, me faltó aquí también una. No la puse, una diapositiva. Se las voy a poner aquí, pero les voy a ahorita hacer que se acuerden. Por ejemplo, se expone uno, puede hacerse experimentalmente. Se expone a un individuo a una sustancia o se le administra una sustancia y en determinados momentos se va tomando muestras de sangre. Esta sangre se analiza químicamente, dependiendo de cada tóxico, pues se hace un análisis químico diferente. Se hace el análisis y se determina cuánto hay. Antes les había mostrado una gráfica en la que con respecto al tiempo va variando la concentración. Primero va en aumento en el proceso de absorción y luego incluso disminuye drásticamente y luego viene el proceso sí, en esta disminución drástica es que hubo el proceso de distribución. Bajó la concentración en sangre porque pasó a los tejidos. Y ya también a veces simultáneamente ocurre el proceso de eliminación. Entonces lo que puede hacer experimentalmente es seguir ese transcurso o esa variación en la concentración con respecto al paso del tiempo. Y bueno, idealmente sigue un comportamiento así como de campana de Gauss. Aumenta hasta un máximo, luego disminuye. Y en esa disminución está el proceso de distribución y el proceso de eliminación. El volumen de distribución aparente se calcula, bueno, teniendo una concentración inicial conocida de exposición, que aquí le llamamos la dosis, entre la concentración del tóxico en sangre, pero esa concentración que corresponde ya al punto en donde está disminuyendo. Y bueno, se puede calcular experimentalmente, se tendrían estos dos valores conocidos, la concentración de tóxico calculada experimentalmente y la dosis que fue la, la concentración conocida a la que se expuso. Y bueno, este valor, este volumen de distribución aparente relaciona la cantidad del tóxico en sangre con la distribución en el organismo. Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, un volumen de distribución aproximadamente de 4 litros, si en esta relación, al hacer este cálculo de volumen de distribución aparente, resulta que para esa sustancia sale de 4 litros, esos 4 litros es el líquido intravascular, es la cantidad de sangre que tiene una persona, un adulto de 70 kilogramos. Esa es la cantidad de líquido en plasma, en sangre, ¿sí? La cantidad de sangre en volumen relativo. Eso pues va a dar idea de que el tóxico se está quedando únicamente en la región intravascular.
Si ese valor da un poco mayor, más o menos aproximadamente de 14 litros, esa distribución, bueno, de 14 litros para este adulto de 70 kilogramos, ese valor de 14 litros corresponde al líquido que hay tanto, en suma, la sangre, más ya pasando a los tejidos, pero sin entrar a las células, ese líquido intersticial o entre los tejidos. Es más o menos ese volumen de 14 litros el líquido que ocupa en una persona adulta de 70 kilogramos. El volumen de 42 litros ya es el volumen total del líquido que tiene un adulto de 70 kilogramos, que sería el líquido intravascular, que corresponde a la sangre, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Y ya sería el total de líquido del organismo, esto de 42 litros. Entonces, el volumen de distribución aparente, cada una de las sustancias tiene un volumen de distribución aparente. Y esto, pues, depende también de la edad y de las características del individuo. Pero aquí, pensándolo así de manera general, para un adulto de 70 kilogramos, podemos tener sustancias que tengan un volumen de distribución aparente de 4 litros, de 14 litros o de 42 litros, y esto nos dará idea de cómo se está distribuyendo en el organismo. Por ejemplo, estas sustancias, bueno, son algunos, y luego los datos que se encuentran, ¿no?, son más fáciles de encontrar para fármacos. El volumen de distribución aparente de la heparina es de 3.3. Aquí tenemos esta amicacina. Bueno, la heparina es un anticoagulante, es un fármaco, se utiliza como anticoagulante. Para una persona de 70 kilogramos, su volumen de distribución aparente es de 3.3 litros. De la amicacina, que es un antibiótico, es de 19. Del etanol, que no es un fármaco, aquí este sí entraría en sustancias tóxicas, es de 38. Y las tetraciclinas, que tienen un volumen de distribución aparente de 105 litros. Aquí dice de 4, pero este 4 es para una persona de 100, y aquí más bien es 2.8, le voy a cambiar. Acá está bien. Este sería el plasma 2.8, líquido intracelular 14 litros y líquido total 42 litros. A ver si me están siguiendo. La heparina, ¿cómo creen que sería su distribución de la heparina? ¿Una buena distribución o hasta dónde tendría el alcance la heparina? Si solamente es de 3.3 litros. Sería intravascular, ¿no? Intravascular está muy próximo al volumen de plasma, entonces ese volumen es de distribución aparente, representa que solamente se está quedando en plasma. De hecho, es un poquito más arriba, vean, es arriba del plasma. Sí, lo que podemos pensar es que probablemente sí está entrando a algunos órganos, seguramente al hígado o a los riñones, que son los tejidos a donde todo entra. Entonces, por eso es un poco mayor. Sería intravascular, únicamente se queda en plasma. Muy bien, este fármaco, la heparina, es un anticoagulante. Aquí sí es positivo, es una molécula muy grande, entonces se administra de hecho directamente en sangre, porque si se administra por otra vía, no alcanza ni a absorberse. Es una molécula muy grande, entonces es difícil que pase a los tejidos también, que se distribuya, pero sí probablemente al hígado y a los riñones sí se está distribuyendo, y lo que va a permitir su eliminación a través de esas vías. Muy bien. La amicacina, ¿cómo ven su distribución? ¿Hasta dónde creen que esté alcanzando? Pues sería hasta líquido intersticial, ¿no? Alcanza un poco porque es mayor que el líquido extracelular. Puede que esté llegando
bueno, entre los tejidos, que sería este líquido extracelular o intersticial, y puede ser, como es un poco más elevado, que a lo mejor sí alcanzó a ingresar a algunas células de algunos tejidos, pero no de todos, porque no, si no sería como de 42, y es un poco superior a esta. Sí, seguramente sí entró a los tejidos, entró afuera de los tejidos, de la mayoría de los tejidos, pero tal vez a algunos de los tejidos sí ingresó, o no, de las células de los tejidos, y alcanzó algo de líquido intracelular incluso, ¿sí? El etanol, ¿cómo lo ven? ¿Cómo será su distribución? Pues ya afectaría un poco más a los órganos, ¿no? Porque, o sea, sí sería como que no afecta del todo, pues, a todo en general porque no llega hasta los 42, pero sí en mayor cantidad que la amicacina. Entonces debe de tener mayor penetración en los tejidos. Ajá, muy bien, exactamente. Y de hecho es muy próximo a 42. Sí, aquí la distribución del etanol debe ser casi muy homogénea, ¿no? Casi entró a todos lados. Aquí no le importó la barrera hematoencefálica. El etanol atraviesa muy fácil por difusión simple, es una molécula pequeña, no tiene carga eléctrica, es lipofílica. Entonces, sí, el etanol es un clásico ejemplo de una distribución homogénea y sí su valor es muy próximo al líquido total. A lo mejor sí, como dices, no, a lo mejor no totalmente porque no alcanzó los 42, pero pues sí, muy próximo a abarcar todo ese líquido total. Muy bien. ¿Y la tetraciclina? ¿Cómo lo ven? 105 litros. Pues ese sí se dio con todo, ¿no? Porque está muy por encima, entonces me imagino que sí entró en todo lo que se encontró a su paso. Ajá. Sí, seguramente tuvo una muy buena distribución, líquido intracelular, líquido total, pero es mucho mayor, es más del doble que la de líquido total. Por eso hablamos aquí de volumen de distribución aparente. Cuando este dato sale así tan elevado, la tetraciclina es un antibiótico y también, al igual que el flúor, se deposita en dientes, y también personas que han tenido un tratamiento prolongado con este antibiótico tienen los dientes manchados, también se les mancha los dientes. Este antibiótico está contraindicado en niños menores de 8 años y en mujeres embarazadas porque tiende a acumularse en tejido calcificado, y pues en los menores ocasiona trastornos en el desarrollo, deformidades en los huesos, baja en el crecimiento, y la otra es que también se deposita en dientes y los mancha. Pero si cuando ocurre esto de que se tiene un volumen de distribución aparente tan elevado, quiere decir que esta sustancia se está depositando en algún tejido. Eso es lo que representa. O sea, aquí tendríamos distribuciones diferentes en los diferentes compartimientos acuosos, y aquí ya no estaríamos hablando necesariamente de compartimiento acuoso, ya más bien hay la fijación del tóxico en algún tejido. Y bueno, entonces, dependiendo de este valor de distribución, no todas las sustancias se distribuyen de igual manera, y se han establecido con base en estos valores de volumen de distribución aparente 3 modelos de distribución: el mono, bi y tricompartimental. Monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental, dependiendo de cuál sea la distribución de las sustancias. Por ejemplo, tenemos el modelo monocompartimental. Aquí, este modelo es el que siguen sustancias que se distribuyen lo más homogéneamente posible
y la misma concentración que hay en sangre en un determinado momento la vamos a encontrar en todos los tejidos, en pulmones, en corazón, en líquido intraocular, donde también hay una barrera parecida a la barrera hematoencefálica, en riñones, en estómago, bueno, todo, hasta incluye todo en el encéfalo. La distribución es homogénea, como si hubiéramos disuelto el tóxico en un solo depósito, en un solo compartimento. Aquí dice que el fármaco, pero lo que sucede es que el tóxico se distribuye rápida y uniformemente. Y en este caso, el volumen de distribución aparente es muy próxima o igual al volumen total que hay en el organismo. Por ejemplo, ahorita que veíamos el etanol, pues su volumen de distribución aparente es de 38, se aproxima mucho a esto. Seguramente sigue el modelo monocompartimental, que su distribución es homogénea. O lo más homogénea o muy próximo a ser homogénea, muy cercana a la homogeneidad. La mayoría de las sustancias se comportan como bicompartimental. Hay mejor distribución en algunos órganos que en otros y en algunos se ve limitada. Puede ser por la barrera hematoencefálica, eh, por la fijación a proteínas plasmáticas, diferentes factores van a contribuir a que no se distribuya homogéneamente en todos los tejidos. El grado de irrigación, también los tejidos altamente irrigados y donde no hay limitación de barreras, ahí va a pasar una mejor distribución y en los otros tejidos y en algunos de ellos se va a ver como muy limitada. Aquí en el dibujo están esos dos compartimientos que representan la sangre y esos tejidos bien irrigados de fácil acceso. Y en el otro compartimiento estarían todos esos tejidos donde no hay fácil acceso y el tóxico pues se acumula en bajas concentraciones. Ese es bicompartimental. En ese caso, el valor de volumen de distribución aparente es más cercano al del plasma, el volumen de sangre. Por ejemplo, muy cercano a 2.8. Y en el modelo tricompartimental, el organismo se comporta como si hubiera tres diferentes compartimientos. Uno donde hay una alta concentración una determinada concentración del tóxico, la sangre y todos los órganos de fácil acceso. Aquí está el corazón, los riñones, el hígado, órganos, por ejemplo, órganos de fácil acceso, se concentra encontramos una concentración similar. Hay otro grupo de tejidos donde hay un menor acceso, a lo mejor hay una barrera hematoencefálica, o algunos tejidos un poco menos irrigados, como músculo, piel, donde el tóxico no accede tan fácilmente, pues hay una menor concentración. Y hay otros órganos donde el tóxico tiende a acumularse, son órganos de fijación. En este modelo tricompartimental, el volumen de distribución aparente es un volumen mayor que el volumen total de líquido, mayor que 42 litros para una persona de 70 kilos. Por ejemplo, en huesos, ya veíamos, hay sustancias que se acumulan en huesos o en tejido adiposo, que hay también sustancias que se acumulan en tejido adiposo. Bueno, nada más son algunos de las sustancias que ya había comentado. Con base en el valor de volumen de distribución, ¿cuál modelo es de cuál modelo sigue a cada una de las siguientes sustancias? Aquí tenemos, por ejemplo, la heparina. ¿Qué modelo de distribución aparente siguen? Si su volumen de distribución es de 3.3 litros para una persona de 70 kilogramos.
¿Qué era El monocompartimiento? ¿Mono, bi o tricompartimental? tricompartimental. ¿El de la heparina? ¿Por qué? ¿Es mono? ¿No es ¿Mono? bi? ¿Es bi? A ver, ya me dijeron los tres. A ver, ¿cuál será? ¿Quién vota por bi? Me voy a regresar a este, el bicompartimental. El volumen de distribución es próximo al volumen de líquido que hay en la sangre. Y es muy próximo al líquido, al plasma, al volumen de plasma. Y son dos compartimientos porque en uno se concentra más y en otros se concentra de manera muy limitada. Tenemos esos dos grupos de tejidos, como si hubiera dos compartimientos, uno donde hay una alta concentración. Y bueno, aquí lo dibujo como si fueran dos depósitos conectados por un tubo. Aquí hay un cierto flujo que permite el flujo hacia los otros, a lo mejor hacia los otros tejidos, pero está limitada porque a lo mejor aquí hay alguna barrera, entonces no hay el paso fácil. Entonces hay algunos de alta concentración y otros de alta concentración. Entonces la heparina, ven, es de 3.3, se parece a este, que es casi el volumen de sangre. Ahí se concentró en la sangre y en todos esos tejidos donde hay fácil acceso. Entonces, la heparina es bicompartimental. ¿Sí, sí, sí están de acuerdo, muchachos? Sí, Sí, sí se quedó entendido por qué es bicompartimental. sí, maestra. Sí. A ver, ahora la amicacina. ¿Qué creen que sea? ¿Mono, bi o tricompartimental? No sé si está quedando claro, si queda clara la pregunta. Sí, maestra, yo creo que es monocompartimental. Como este, como que hubiera una distribución homogénea. ¿Es que hay una distribución homogénea de ese? Es un fármaco, es un antibiótico, pero en realidad está muy, muy por debajo de 42. Sí, a lo mejor no está tan cercano a este valor, pero sí, seguramente que no hay una distribución homogénea. Y aunque es mayor que este, es casi la mitad. Entonces, la distribución es 19 litros. Entonces, ahí también muy probablemente sea una distribución bicompartimental, aunque alcanzó otros tejidos, por eso es mucho mayor que 2. Aquí a lo mejor podríamos añadir algunos otros, que no es nada más corazón, hígado o riñones. Hay otros tejidos a los que también se distribuyó, mejor que la heparina, pero no tan buena como para que sea homogénea en todas. Muy probablemente es una distribución bicompartimental. No sé si están de acuerdo. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y el etanol? Mono. Ese sí sería monocompartimental, ¿no? Ese sí sería monocompartimental, ¿sí? Porque está muy próximo a 42. A lo mejor hay algún tejido que no está exactamente, si ya hiciéramos el análisis por tejido, seguramente encontraríamos algunas diferencias, pero está más o menos homogéneo, entonces lo podemos considerar monocompartimental por esa
proximidad hacia el valor de 42 litros. ¿Y la tetraciclina? Tricompartimental. Tricompartimental, que es en el que hay fijación del tóxico a tejidos. Aquí, pues todos esos tóxicos de los que hablábamos, ahorita puse este ejemplo, tetraciclina también es un antibiótico, pero el flúor, el plomo, en general metales pesados, siguen el benceno, sigue un modelo tricompartimental donde hay esta fijación todos los insecticidas, el DDT que se fija a lípidos, sigue este modelo, tiene diferentes valores, pero aquí nada más para tener un dato, sigue un modelo de distribución tricompartimental, entonces su valor de volumen de distribución aparente debe ser pues muy superior a los 42 litros para esta persona de 70 kilogramos. Este es un ejercicio. ¿Cómo será la distribución de un xenobiótico si al absorberse, que sería la cantidad de exposición o la dosis, 20 miligramos, se obtiene una concentración en plasma? Y aquí pensando en esa gráfica, ya en la zona de distribución de 24.7 miligramos. Sería nada más sustituir en esta fórmula volumen de distribución aparente es la dosis, que es 20 miligramos entre 24.7. A ver si tienen por ahí su calculadora para hacer esa operación. ¿Cuánto les da? Punto 8097. Punto 8097. ¿Qué unidades serían? ¿Litros sobre kilogramo? Litros por kilogramo, porque se eliminarían los miligramos. Muy bien. Entonces tendríamos punto 8, punto 80. Bueno, punto 8, vamos a dejarlo redondearlo. Punto 8, el volumen de distribución aparente en ese caso va a ser de 0.8 litros por kilogramo. Aquí están dejándolo como abierto para que podamos hacer el cálculo, ya sea para una persona de 100 kilos, de 70, de 50, pero bueno, nos piden que para una persona de 60 kilos, ¿cuál será su volumen de distribución aparente? También sería, ¿cómo lo harían para calcular cuánto es? ¿Por 60? Por 60, simplemente lo que le salió, o punto 8 por 60, ¿cuánto es? 48.58. 48. Para una persona de 60 kilos, ahí también pues ya tendríamos un valor de volumen de distribución aparente y más o menos podríamos determinar con base en ese valor cuál es el modelo de distribución. Más o menos, ¿cuál se imagina? 48 litros. ¿Cuál será? ¿Mono, bio, tricompartimental? Pues estaría entre el mono... No, yo diría que el tricompartimental, ¿no? Porque si es mayor a 42. Es mayor a 42 y 42 es para una persona de 70 kilos. Entonces, para una persona de 60 kilos debe ser, pues está un poco más abajo y aquí nos estamos pasando, salió 48, no sé, por 8, 48 litros. Quiere decir que sí hay algo de fijación a tejidos, a lo mejor no tan intensa como el flúor o la tetraciclina, pero sí para este xenobiótico, así como nos dieron el problema, seguramente es tricompartimental, hay fijación a alguno de los tejidos y, bueno, eso también nos da un indicativo de qué tanta fijación, pero sí, sería tricompartimental por esa diferencia, esa cantidad extra que probablemente se está fijando a tejido. Sí, muy bien. Maestra, Sí, entonces, ¿cuál sería el límite para la monocompartimental?
No hay como un valor límite, más bien nada más nos da idea. En el caso de la monocompartimental, más o menos que esté alrededor de 40. Sí, más bien el límite superior podríamos considerarlo 42 para esta persona de 70 kilos. Ese sería el límite superior. Sí, más o menos en las proximidades hacia abajo ya estaríamos, entre más alejado esté, podríamos estar pensando de que ya se trata de bicompartimental, entre más menor sea. Pero sí, en cuanto se pase de este valor de volumen de distribución, puede ser, ya podríamos considerar que hay cierta fijación. Entre más diferente sea, entre mayor sea, hace referencia al grado de fijación. Sí, entonces, a lo mejor la respuesta concreta sería, ¿cuál es el límite? Pues el volumen de líquido total, ese sería el límite superior. Hacia abajo no está tan claro, simplemente pensaríamos también en un grado de homogeneidad y de llegar al mono y entre el mono y el bicompartimental. Sí, no sé si queda clara la respuesta. Sí, Sí, maestra, gracias. sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, maestra, yo tenía una pregunta. Sí. En el caso de la fijación de tejidos, por ejemplo, el que ya mencionó de uñas y pelo, con el arsénico y el mercurio, entraría aquí en el tricopartimental y Sí. sí, ¿dónde se aloja el tóxico? Porque pues el cabello pues crece y lo cortas. Ajá. Las uñas crecen y las cortas, pero Sí. mi pregunta es ¿dónde se aloja el tóxico para que esté ahí? Ajá. Es buena pregunta, porque ahorita lo estamos considerando en esta distribución simplemente como un tejido de fijación, y eso hace que aquí simplemente el valor, a la hora de hacer el cálculo, el valor del volumen de distribución va a salir amplio por esa distribución hacia ahí, pero sí se aloja, y vamos a ver después que eso, uñas y cabello es más bien considerado como una vía de excreción. No, ¿dónde se aloja? Pues ya se aloja en ese tejido de excreción. Es igual, a lo mejor podríamos pensar, bueno, se aloja en orina, pero eso es temporal porque va a salir. Sí, entonces, todo lo que pase a riñones es parte de la distribución que pasa a orina, pero va a salir igual, va a pasar a cabello, a uñas, incluso en la piel. Cuando llega a capas superficiales de la piel, también llega como parte de la distribución, pero si se está descamando la piel o si cortamos el cabello continuamente, pues ahí estamos hablando también de que es una vía de eliminación. Entonces, si no es que se aloje y se quede ahí de reserva, en este caso no, en este caso son tejidos o estructuras, proteínas de desecho, de eliminación. En ese caso no habría la posibilidad de que el tóxico regresara a la circulación e hiciera daño. Son consideradas vías de excreción. Sí, no Muy sé si bien, por ahí gracias, va. maestra. ¿Sí? Sí, ¿sí quedó claro? No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Bueno, como conclusiones, para terminar con esta parte de la toxicocinética y resaltando algunos puntos. En el proceso de distribución, los tóxicos pasan de la circulación sanguínea a los tejidos. La distribución está condicionada por características del tóxico y del organismo, que veíamos varias características, la cantidad de proteínas plasmáticas, la fijación, la afinidad a proteínas plasmáticas, a tejidos,
el grado de irrigación, las barreras placentaria y hematoencefálica. Me faltó uno, o ya los dije todos. Bueno, y bueno, se pueden distinguir 3 modelos, los tóxicos pueden seguir 3 modelos o alguno de los modelos de distribución, el mono, bi o tricompartimental, dependiendo de qué tanto afecten las características del tóxico y del organismo en su distribución. Y el volumen de distribución aparente es un parámetro que cuantifica la distribución del tóxico y pues da idea de cómo es la distribución y de qué modelo de distribución sigue ese tóxico. Pues bueno, hasta aquí terminaríamos con la distribución. No sé si tengan algún comentario, duda. ¿Vamos bien? Sí, Sí. vamos bien. Bueno, entonces pues vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Les voy a dejar ahí abierta una tarea para que la vayan haciendo, es también para hacerla durante la semana. Y ya el miércoles continuamos con el siguiente proceso toxicocinético. Bueno, si no hay ningún comentario, nos vemos. Que tengan buen día, muchachos. Hasta el miércoles. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles nos vemos. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Que estén bien.